¿Es posible hablar de un currículo por fuera de la escuela? Yo considero que el currículo es algo que se desarrolla dentro de la institución educativa, ya que está amarrada a los planes de estudio que tiene la misma. Por fuera es posible hablar de otro tipo de educación. Es posible formar y trabajar el tema de la pedagogía desde unas perspectivas más sociales, incluyendo la familia e incluyendo todos los segmentos poblacionales. El tema del currículo yo diría que está amarrado a la institución educativa y que tiene unos lineamientos que están desde el Ministerio de Educación. Cada institución educativa puede construir su currículo, pero con unos planes que vayan en la dirección hacia lo que plantea el ministerio, que es quien da la línea. ¿Es posible hablar de currículo en la antigüedad? Sí, porque desde las civilizaciones antiguas las prácticas educativas han estado enfocadas al logro de metas. Y por ejemplo, las civilizaciones antiguas han estado contribuyendo a la teoría curricular. Digamos un ejemplo, China introdujo el examen y contribuyó con eso. Y Grecia introdujo el humanismo. Entonces cada civilización antigua fue aportando cositas a lo que ya llamamos currículo. ¿Es posible hablar de currículo en la antigüedad? Bueno, muchachos, incluso cuando se refieren a ese tema, ustedes se pueden ir incluso más allá del periodo clásico de la antigüedad. Les cuento una cosa, ahorita ustedes me explicaban más o menos cuál era el foco de su trabajo, y sí, antes de la era clásica en Grecia, es decir, antes de la aparición de la filosofía, la gente como transmitía el saber a partir del mito. Entonces ellos le contaban el mito, te lo cuento, vos los contabas a él. ¿Y qué pasaba en esa época? Normalmente lo que se enseñaba, yo le contaba algo a él y él luego te lo podía enseñar diferente a vos, porque dependía del momento histórico. Por ejemplo, yo a él le contaba el mito de Cibeles de una manera, y él luego se lo transmitía a vos de otra, y la diferencia era que para mí, digamos, si yo era el papá de él, tenía una enseñanza particular, y él luego como papá tuyo tenía una enseñanza particular, porque dependía mucho del contexto histórico de la época. Entonces así, de un currículo estricto, de esto es lo que yo tengo que enseñar en esta época, tal vez podríamos decir que era difícil. Ya luego por allá en el año 400 a.C., ahí sí se formó, por ejemplo, la academia, y enseñaban retórica, y eso sí ya tenía un currículo. Es decir, ¿qué es lo que les quiero transmitir con eso? Que a veces desde la tradición oral hay unos patrones que pueden llegar a decir, o que ustedes pueden llegar a decir, define un currículo. Pero era difícil también por la manera como se transmitía. Entonces yo te puedo enseñar una cosa, el otra, aunque es algo muy similar a lo que vemos hoy. Un docente tiene un microcurrículo para enseñarles a ustedes. Incluso a veces a nosotros como directores nos toca programar eso, revisarlos, corregirlos y entregarse. Pero el docente siempre va a tener la autonomía de dar el tema, y el docente X no te lo enseña de la misma manera que el docente Y. La pregunta, les confieso que para mí pues, es un poco compleja de responder, porque no sabría a ciencia cierta si decirles si sí o si no puede asistir el currículo. Depende de muchas cosas, por ejemplo, de cómo entienden ustedes el currículo. Cierto, pues incluso yo si mal no estoy, pues ahorita les comentaba, la palabra yo creo que viene del latín, pero entonces ahí ya como que marca un origen. Entonces, pues estaría inclinado, pero es más una opinión personal y no se los puedo corroborar con ningún dato histórico, a que cuando la transmisión de la enseñanza era simplemente oral, no existía. Cuando la transmisión de esa enseñanza era simplemente oral, probablemente no existía un currículo estricto. Tendríamos que ver cómo se entiende la palabra, si se entiende desde el latín o cómo se está entendiendo. Pero si ustedes ya se remiten a las formas de enseñanza, uno podría decir que si había unos patrones de enseñanza, y que ustedes se encontraran con alguien que aprendía retórica, y probablemente el maestro en retórica ya sabía que tenía que enseñar y que no. Es decir, es probable que existiese un currículo. No sé.